Y seguimos con Hebreos capítulo 11, pueden tomar asiento. Hebreos capítulo 11, verso 23 al 29. Dios forja líderes, hombres y mujeres que aman al Señor y que dan fruto. Porque todo pámpano que en mí no lleva fruto se seca. Pero el que da fruto lo limpia para que dé más fruto. Amén. Y bueno, hay muchos ejemplos en la Escritura. Uno de ellos es Moisés. Y dice, fue por la fe. Moisés está en muchas partes de la Escritura. Y tomamos Hebreos 11, 23 al 29, simplemente para recordar. Fue por la fe que cuando nació Moisés, sus padres lo escondieron durante 3 meses. Vieron que Dios le había dado un hijo fuera de lo común y no tuvieron temor de desobedecer la orden del rey. Fue por la fe que Moisés, cuando ya fue adulto, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios que disfrutar de los placeres momentáneos del pecado. Consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo que poseer los tesoros de Egipto, pues tenía la mirada puesta en la gran recompensa que recibiría. Fue por la fe que Moisés salió de la tierra de Egipto sin tener o temer el enojo del rey. Siguió firme en su camino porque tenía los ojos puestos en el invisible. Fue por la fe que Moisés ordenó que el pueblo de Israel celebrase la Pascua y rociara con la sangre los marcos de las puertas para que el ángel de la muerte no matara a ninguno de sus primeros hijos varones. Fue por la fe que el pueblo de Israel atravesó el Mar Rojo como si estuviese pisando tierra seca. Pero cuando los egipcios intentaron seguir, murieron todos ahogados. Dios levanta y forja ese líder que necesita para cumplir sus propósitos. Y cada uno de nosotros hemos sido llamados por el Señor para ejercer ese liderazgo, para seguir con la gran comisión, para cumplir con los propósitos de Dios, para que Córdoba y Argentina sea salvo. Y es el liderazgo, el arte de lograr que los demás hagan lo que el Señor quiere que hagamos. Entonces dice que Él mismo constituyó. Dice Efesios capítulo 4, versículo 11, pastores, evangelistas, maestros, apóstoles, para que a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y no solo hacer que la iglesia pueda ser madura, crecer, cumplir, hacer lo que el Señor manda, sino también ganar el corazón de cada hombre y cada mujer de los más de 8.000 millones de personas que hoy están viviendo en el planeta y que día a día miles, millones de ellos descienden o pasan a la eternidad. ¿Y cuántos de ellos son salvos? ¿Cuántos de ellos viven eternamente y para siempre con el Señor en sus corazones? Bueno, para ser eficaces en esta tarea, uno tiene que entender que es Dios el que llama, Dios es el que da, no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que da. Y si bien es cierto, si está el deseo, es porque Dios lo ha puesto, porque Dios produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Y todos hemos sido llamados. Así que no eluda la responsabilidad que tenés. Cada uno de nosotros, decirle al que está a tu lado, no puedes eludir la gran responsabilidad y llamado que tenés de Dios. A ver, no podés eludir la gran responsabilidad y llamado que tenés del Señor, porque todos, absolutamente todos,
Bueno, así como uno pasa por diferentes etapas de la vida y la escuela nos capacita, ¿no? Hacemos el primario, el secundario, la universidad, nos capacitamos, nos hacemos profesionales, etcétera. La capacitación intelectual es importante y lo que uno hace en la vida no es lo mismo a los 20 años que a los 60 años, la experiencia de la vida, pero más allá de todo lo que uno puede hacer humanamente, las capacidades que adquiera en las diferentes instituciones de educación, la capacidad que uno adquiera en la escuela de la vida, ayudan, pero la más importante es la escuela de Dios. La experiencia y las vivencias que tenemos con el Señor cada día, porque Él es nuestro Creador y es nuestro Redentor y Él quiere enseñarnos el camino a seguir. Moisés, dijimos, tenía marcadas 4 etapas bien definidas en su vida. 40 años vivió para su propia gloria en Egipto, recibió toda la capacitación y la sabiduría de los egipcios. Después, bueno, tuvo que pasar por el desierto, 40 años sin gloria y los últimos 40 años para la gloria de Dios. Y dijimos el domingo pasado, no sé si serán 40, si serán 30, si serán 50 o 10, los que sean para la gloria de Dios. Los últimos 40 fueron para la gloria de Dios y eso fue lo que más marcó en la vida de Moisés y de los que le siguieron, porque dice que él impuso sus manos sobre Josué, ¿no es cierto? Y él recibió la impartición de la bendición de Dios. Cuando Pablo habla, dice que impuso las manos sobre Timoteo y Timoteo recibió la impartición y así. Me acuerdo cuando a mis 26 años me ordenaron, yo a los 22 ya había empezado la iglesia, pero a los 26 años recibí la impartición de la ordenación al ministerio, aunque ya estaba, pero en el escalafón de la unión de las asambleas de Dios recibí esa imposición, esa bendición del Señor. Y qué lindo que han pasado ya los años y seguimos en carrera, seguimos adelante, seguimos con el propósito y siempre le pido y le digo al Señor, Señor, todo lo que hago quiero hacerlo para tu gloria, Señor. Quiero honrarte, quiero bendecirte, quiero, Señor, que mi palabra y mi predicación no sea con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Y uno piensa a veces en los milagros, y está bien pensar en eso, pero ¿qué milagro más grande que la transformación de vida? ¿Cuántos discípulos con Hilda tenemos en el mundo que están predicando, que están enseñando, que son pastores, que están sirviendo al Señor? Y nos enteramos por ahí, pasan los años y por ahí nos enteramos de un discípulo que fue un joven o un adolescente que ministramos y formamos, o un obrero aquí en la iglesia, y está sirviendo al Señor en un lugar remoto de la tierra, en otro país, en Europa, en las Américas, aquí mismo en la Argentina. Y esa es la más grande satisfacción, poder volcar en otro. Y yo te animo, porque lo podés volcar en tus hijos biológicos, en tus hijos espirituales, las personas que tenés contacto a diario. Por eso les animo a formar una célula, a abrir tu hogar para predicar el Evangelio, que puedas predicar la palabra del Señor a tus vecinos, donde el Señor te dé la oportunidad de poder hacerlo. Ahora, para que Moisés pudiese lograr, yo terminé el domingo pasado con esta pregunta: ¿querés que Dios te use? Y creo que todos queremos que Dios nos use, porque ese es el propósito. Dios nos creó con ese propósito de ser adoradores y también siervos y siervas del Señor. Y es necesario la integridad. Podemos hablar de muchas cosas, voy a tocar algunas cosas importantes. La integridad. En el capítulo 11 de Hebreos que leímos, versículo 25, dice que Moisés escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Escogí este versículo
para hablar un poco de la integridad, ¿no es cierto? ¿Qué es una persona íntegra? La que tiene todas sus partes, que permite que Dios lo moldee como el alfarero. Toma ese barro que somos nosotros, nos quiebra, y a veces lloramos porque cuando nos quiebra nos duele, pero forma nuestro carácter, forma nuestro temperamento, forma nuestra manera de ser, nos cambia la manera de pensar. El alfarero nos quiebra y empieza a formarnos, nos hace masa. Nos duele cuando nos quiebra, ¿no? Nos hace masa, lloramos, nos quebrantamos, a la carne le duele porque es orgullosa. Pero qué importante que es que Él nos agarra con su mano y nos empieza a dar la forma que Él quiere, nos empieza a moldear como Él quiere. El Espíritu Santo empieza a darnos la forma, porque si queremos fluir para Dios, tenemos que ser hombres y mujeres del Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Porque el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Podemos hacer muchas cosas en la carne. Pero ¿qué es lo más fructífero, lo más efectivo, lo más glorioso, lo eterno? Porque la carne va a perecer, pero el Espíritu no perece. Lo que hacemos en Dios no va a terminar. Lo que nosotros hagamos para nuestra propia gloria va a quedar en el olvido. Tal vez durará un tiempo, como los ídolos que hay en este mundo, ¿no? Que por un tiempo los siguen recordando, aún post-muerte los siguen recordando, deportistas, gente en las diferentes artes, pero va a pasar el tiempo y va a quedar en el olvido. Pero lo que vos y yo hagamos para la gloria de Dios quedará eternamente y para siempre registrado y beneficiado en personas que pasan a la eternidad junto a Dios y que pueden seguir tu ejemplo, ser siervos y siervas del Señor, ejercer un liderazgo, porque vos sabés que sos la luz del mundo y este mundo está en tinieblas, este mundo está ciego, y cuando vos llevás la antorcha, alumbrás el camino, ayudás a que la persona se libre de desgracias, porque si vos no ves el camino y está oscura, puede haber un precipicio, un bache, un tropiezo y dañarse, lastimarse, caer, ser destruido. Pero cuando hay luz en el camino, uno puede transitar confiadamente porque ve por dónde anda y puede esquivar todos los problemas que puedan llegar a venir a la vida, porque la palabra del Señor es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, y nos va a evitar un montón de sufrimiento y de dolores que pueden venir a la vida por vivir una vida lejos de Dios, ¿no es cierto?, sin el Señor. Así que el Señor nos ayude para ser ese hombre y esa mujer que lleva la antorcha y que vive una vida íntegra delante de la presencia de Dios, en primer lugar entregándole al Señor todo. Y cuesta porque por naturaleza el corazón es egoísta, es perverso, el corazón, ¿no es cierto?, es engañoso, y a veces uno dice, bueno, pero yo lo hice porque lo sentí. Bueno, ojalá que ese sentir sea puesto por Dios y no por la carne. Que Dios nos ayude, porque estamos hablando de calificar para toda la eternidad, queridos. Entonces tenemos que tener una vida agradable al Señor. Y el camino de la integridad es ser santo, es ser apartado de lo común, apartado del mal para Dios. Y hablar de estas cosas pareciera hoy en siglo XXI anticuado, temas que, se hablaban en el pasado, era para nuestros abuelos, para nuestros bisabuelos. Nosotros hoy tenemos que estar más modernizados, tenemos que, pastor, vivir la vida, nosotros tenemos que ser felices. No te puedo asegurar que la felicidad, el gozo, la paz, la bendición, la que el Señor da, no es como la que el mundo da. Cuando Jesús habló de la paz, ¿no es cierto?, ahí en Juan 14 dijo, mi paz os dejo, mis paz os doy, no como el mundo la da, no se turbe tu corazón. Así que
apartémonos del mal para Dios, porque escrito está, Él es santo y necesita gente que esté apartada de lo malo para que Él pueda ser un instrumento de cada uno de nosotros. A veces los cristianos, para no quedar como anticuados, no quedar como tontos, como fuera de onda, hacen las cosas que hacen las personas que están lejos de Dios, ¿no? Bueno, por naturaleza, deja que la naturaleza humana actúe y vas a hacer lo que todo el mundo hace, porque tenemos una naturaleza caída. Pero nosotros necesitamos andar en el Espíritu. El Señor nos dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí. Entonces hay una naturaleza que se llama naturaleza divina. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Si no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios, no puedes actuar como hijos de luz, no puedes ser el siervo y la sierva, no puedes ser ese líder que guía a otro, porque si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán. Entonces, ¿qué necesitas? La luz de Cristo, transformación en tu vida, marcar la diferencia, no ser como algunos que mientras están con gente que no conoce al Señor se comportan como ellos, y cuando están con cristianos se comportan como cristianos, mitad y mitad, ¿no? Medios cristianos, medios mundanos, no sirve, o sos o no sos. Hay que marcar la diferencia, hay que jugarse por Cristo, hay que representar al Señor, hay que, así como Él nos confesó delante del Padre, derramando su sangre por cada uno de nosotros, nosotros tenemos que confesarle delante de una generación maligna y perversa que necesita la luz de Cristo y necesita tener bien en claro, como lo tuvo Jeremías cuando el Señor le dijo en el capítulo 15, en el versículo 19, esto responde el Señor, si regresas a mí te restauraré para que puedas continuar sirviéndome. Si hablas palabras beneficiosas en vez de palabras despreciables, serás mi vocero. Tienes que influir en ellos y no dejes que ellos influyan en ti. Conviértanse en ellos a ti, dice la versión Reina Valera, y no tú te conviertas a ellos. Que el Señor nos ayude y que podamos tener bien clara nuestra identidad. Queridos, somos hijos de Dios, somos cristianos, amamos al Señor y no practicamos el pecado. Porque la simiente de Dios está en nosotros y hay temor de Dios en nuestros corazones, porque somos nacidos de Dios. Y el que es nacido de Dios vence al mundo. Vence al mundo. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, vuestra fe. Dice, por la fe Moisés rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón y ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Tenés que tener una vida estable si querés ayudarte a vos mismo y ayudar a otros. Si querés llegar a la meta, cuidar, como dice la Escritura, mirá bien cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Examinémonos a nosotros mismos. ¿Cuál es la senda de nuestros pies? Caminemos tomados de la mano del Señor, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Caminemos sobre las promesas del Señor y hagamos que nuestra vida sea una vida firme, espiritualmente madura, estable. No, hoy estamos bien, mañana mal. Si las cosas me van bien, estoy bien. Si las cosas no me van tan bien, estoy mal. No, el cristiano cuando tiene una vida estable, cuando tiene una vida madura, a pesar de los problemas que tenga en la vida, se mantiene firme, se mantiene con paz, se mantiene con esperanza. Aunque esté pasando por una prueba, por una lucha, una dificultad, se mantiene con esperanza
está parados o firmes sobre la roca que es Cristo, sobre las promesas de Dios, y cree y confía que el Señor va a hacer la obra. Cuando uno sirve a Dios, habrá obstáculos. Mira, lo sirvas o no lo sirvas, los problemas, las luchas, las pruebas, las tentaciones, el pecado van a estar. Entonces nos conviene servir al Señor, vivir la vida en el Espíritu. Porque la verdad es que es lo que va a permanecer, lo que va a prevalecer, la vida en el Espíritu. La carne y la sangre no heredarán el reino de Dios. Entonces, vos y yo tenemos que vivir una vida agradando al Señor y venciendo las cosas que nos quieren alejar del Señor. Cuando hay pruebas, obstáculos, oposición, es porque estás buscando, es porque estás queriendo agradar a Dios, es porque estás queriendo hacer las cosas bien. Has salido de la esclavitud, del pecado y tienes que construir una vida en Dios fructífera. Gracias a Dios. Y la herencia, ¿no es cierto?, que nosotros le damos a nuestros hijos. Por ejemplo, mi padre no fue un ejemplo espiritual para mí, pero yo sí lo soy para mis hijos. Rompí con esa maldición. Cristo me libró de esa maldición de la ley del pecado y de la muerte y me dio una nueva vida, y gracias a Dios por esa ley de vida que tengo en Cristo. Y entonces de esa manera yo con la ley del pecado estaba condenado, pero con la ley del Espíritu de vida en Cristo estoy libre, estoy liberado, tengo vida eterna, tengo una vida totalmente diferente. Tengo un hermano que hoy está pasando por un problema muy difícil en su vida porque se alejó de Dios. Tengo varios hermanos, somos 4, éramos 5, uno ya está con el Señor, y de los 4 que quedamos, uno de ellos es el que está pasando por más dificultades hoy y bueno, con adicciones en su vida, y digo, Señor, ayúdalo. Todos los días oro por él, hablo con él y le sigo sembrando la palabra porque él la tuvo desde niño, pero se apartó, y así hay muchos apartados que están sufriendo las consecuencias, ¿no es cierto? Y digo, gracias Señor, porque yo podría haber estado igual que él o peor que él, y ni sé si hoy estaría con vida si hubiese tenido una vida sin Cristo, entregada al pecado, a la carne, a los vicios, a las adicciones, a todo lo que hoy sucede en el mundo, porque el diablo vino para matar, hurtar y destruir. Y eso es lo que hace con la vida de las personas, porque una vez que lo mató, pasó a la eternidad y se acabaron las posibilidades de ser salvo. Entonces él va a querer destruir y matar a todos los que más pueda para que no pasen una eternidad con el Señor y de salvación. Entonces yo pensaba en esto y decía, gracias Señor porque me libraste de la ley del espíritu de condenación por vivir en el pecado y me has trasladado al reino de Jesús, y yo hago mi parte. Vos y yo tenemos que hacer nuestra parte, decir no al pecado, decir no a la tentación, decirle no a las cosas de este mundo y vivir para el Señor. Tenemos ejemplos en la Escritura, gente que salía de la esclavitud, ¿no es cierto? Como por ejemplo, puedo mencionarles en el caso de Nehemías, en el capítulo 4 de Nehemías, versículos 6 al 13, dice que ellos estaban saliendo de esa esclavitud de Babilonia, los muros de Jerusalén estaban destruidos, la ciudad media desierta, la gente totalmente destruida porque venían de una condición de esclavitud. Ahora que estaban siendo libres de la esclavitud y retornando, les tocaba restaurar las murallas, restaurar sus vidas, restaurar el culto a Dios, todo. Y dice que por fin se completó, capítulo 4, versículo 6 al 13 de Nehemías, se completó la muralla alrededor de toda la ciudad hasta la mitad de su altura, porque el pueblo había trabajado con entusiasmo. Querían volver, querían restauración, querían bendición, querían salir adelante, como vos y yo queremos salir adelante en todos los roles de nuestra vida.
Sin embargo, cuando Sanbalat, Tobías, los árabes, los amonitas y los adodeos se enteraron de que la obra progresaba y de que estaban reparando las brechas de la muralla de Jerusalén, se enfurecieron. Cuando uno sirve a Dios, cuando uno quiere hacer las cosas bien, el enemigo, Satanás, y los demonios van a estar queriendo apartarte de ese propósito, de esa bendición. Dice que se enfurecieron. Todos hicieron planes para venir y luchar contra Jerusalén y causar confusión entre nosotros. Así que oramos a nuestro Dios. Cuando uno tiene problemas, tiene dificultades, tiene situaciones difíciles, ¿qué tiene que hacer? Orar, intensificar la oración, que los problemas te acerquen a Dios y no te alejen del Señor. Y dice que a causa de eso oramos a nuestro Dios y pusimos guardias, hicimos nuestra parte, pusimos guardias en la ciudad día y noche para protegernos. Entonces el pueblo de Judá comenzó a quejarse porque el enemigo empieza a hacer cosas y hay cristianos que se acercan y otros que se alejan y otros que empiezan a dudar si Dios está conmigo o no está. Entonces comenzó a quejarse y los trabajadores se estaban cansando y los escombros que quedaban por sacar son demasiados. Empezó la queja, ¿no es cierto? Dice, jamás podremos construir la muralla por nuestra cuenta. Mientras tanto, nuestros enemigos decían, antes de que se den cuenta de lo que está pasando, caeremos encima de ellos. Así dice el enemigo, ¿no? Caeré sobre ellos, los destruiré. Los mataremos, los detendremos en el trabajo. Los judíos que vivían cerca de los enemigos venían y nos decían una y otra vez, llegarán de todos lados y nos atacarán. Siempre están los que en vez de animarte te desaniman, ¿no? De manera que coloqué guardias. Nehemías no se amedrentó por eso, sino que confió en Dios, en las promesas de Dios. Y se puso en guardia ante las adversidades. Puso guardias armados detrás en las partes más bajas de la muralla, en los lugares más descubiertos. Puse a la gente por familias para que hicieran guardia con espadas, lanzas y arcos. Vos tenés la oración, tenés la palabra de Dios, tenés la comunión con el cuerpo de Cristo, tenés la iglesia, tenés a tus pastores, tenés tantos recursos gloriosos y maravillosos, armas poderosas. Tenés la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor para luchar. ¿Sabe qué significa Nehemías? Dios ha consolado. Era Nehemías una figura de la cautividad de Babilonia, pero saliendo, porque era un restaurador, fue el principal artífice, Nehemías, de la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Él se propuso en su corazón creerle a Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, creerle a Dios en medio de las situaciones difíciles que puedan estar sucediendo a nuestro alrededor. Y Sanbalat, Tobías, los árabes, los amonitas, los asdoseos, que son enemigos de Israel, enemigos de Nehemías, los espíritus inmundos, las personas que tienen un espíritu contradictor, porque el enemigo va a usar a otros, puede usar personas cercanas, vecinos, amigos, compañeros de trabajo, a otros. Espíritus que se oponen al desarrollo de la obra de Dios en tu vida, que quieren desanimarte, que quieren cambiarte el propósito. No le des lugar. Es parte del precio que uno tiene que pagar por ser cristiano, que haya esta lucha y en el servicio al Señor uno está más expuesto. Siempre que servimos al Señor vamos a ser criticados. A las personas que Dios usa los van a criticar, los van a juzgar, pero vos sabés a quién estás sirviendo. Aunque duele, nos ayuda a autoexaminarnos y a pensar, bueno, si yo estoy haciendo las cosas bien, el Señor es el que me va a defender, el Señor es el que me va a ayudar, el Señor es el que me va a proteger. En Isaías 54, versículo 17, dice que ninguna arma forjada contra nosotros va a prosperar y condenaremos toda lengua que se levante contra nosotros en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Dios y su salvación
de mí vendrá, dice el Señor. Así que pensá en un momento. Yo quería avanzar un poco más, pero esto está tan interesante. Pensar en que no estamos solos, aunque a veces pareciera que el Señor no está, pero tenelo por seguro que si amás al Señor, que si andás en santidad, apartado del mal para Dios, que si invocás el nombre del Señor, el Señor está a tu lado. Debemos saber de dónde viene el ataque. La estratagema suprema del diablo es dividir para reinar, dividir nuestro corazón en primer lugar. Que tengamos un corazón dividido, estará, no estará, dudar, ¿no es cierto? Pero vos y yo no tenemos que dudar, tenemos que confiar y creerle a Dios con todo el corazón y saber que el Señor está. El enemigo tratará de desanimarte, pero vos en el nombre del Señor tomá la autoridad que tenés en Cristo y parate firme sobre las promesas de Dios y decirle, el Señor está conmigo, Él me va a ayudar. Vas a ver claramente que querrá meterte en el estrés, en la depresión, en el desánimo, pero no lo permitas. Un ministro metodista, ya estoy terminando, se llamaba George Whitefield. Tuvo muchas oposiciones en su ministerio, en su vida, pero él se propuso luchar contra esta oposición. Nunca responder a los que los criticaban, sino dejarlo en manos del Señor. Siempre dejar que el Espíritu Santo obre y nunca dejar de proclamar la palabra, el Evangelio, porque la verdad te hará libre. El apóstol Pablo, cuando se encontraba en esos momentos tan difíciles, decía en 2 Corintios capítulo 4, versículo 8 y 9, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Aunque venga la prueba, la dificultad, el problema, juntamente con la prueba y la dificultad, vendrá la salida. Vendrá la mano de Dios, la ayuda del Señor extendida sobre nosotros. Vos y yo tenemos que hacer de cuenta que estamos como Rusia y Ucrania, estamos en guerra. Pero no contra sangre y carne, ellos están contra sangre y carne, ¿no? Los rusos contra los ucranianos contra los rusos. Nosotros estamos en guerra contra Satanás, los demonios y contra nuestra propia carne. No tenemos que permitir que esas cosas nos separen de Dios y nos destruyan. Tenemos que dejarle al Señor que tome el control de nuestras vidas. Porque cada vez que participamos de la mesa de la comunión, recordamos que Él murió por nuestros pecados y que Él viene por segunda vez a buscarnos. Y va a venir a buscar una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Así que vos y yo tenemos que estar siempre en espíritu fervientes, no tibios, no fríos, sino fervientes, sirviendo al Señor. Recuerda que los tibios no sirven en el reino, solamente aquellos que están llenos de la gracia y de la bendición del Señor y dando fruto, porque el que da fruto lo limpiará para que dé más fruto. Mis queridos, tenemos un gran desafío hoy. Hay mucha gente que necesita de Dios. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesta